Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Prácticas anticompetitivas en las compras públicas. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los participantes puedan identificar los principales aspectos vinculados al fomento de competencia y detección de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de contratación con el Estado. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señora Kirchen Antonio, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en la Maestría de Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella cuenta además con cursos de especialización en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid y de Contrataciones del Estado por la Universidad de San. Adicionalmente, participó en la elaboración de la guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas del Indecopi. Se desempeña actualmente como ejecutiva de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia de Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso pues mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, Kirsten. Muchas gracias, Mabel. Y bueno, muchas gracias también a todos los que están participando. Vamos a tratar de que la exposición, la presentación de hoy día sea bastante dinámica para que podamos entender. Las preguntas, con mucho gusto, van a poder ser absueltas al final de la capacitación. Y para empezar de una vez con este tema tan importante que Mabel nos ha comentado de manera general, voy a compartir la presentación. ¿Me dan un minuto? Por favor, confírmenme que se puede ver. Sí, se puede ver. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy que vamos a ver son las prácticas anticompetitivas en las compras públicas. Bueno, igual vale recalcar que todos los comentarios que se puedan emitir aquí reflejan mi propio punto de vista y no necesariamente la opinión del Indecopi o de otras áreas, ¿no? Para poder entender un poco más cuál es la competencia que tiene el Indecopi en el marco de las contrataciones públicas, vamos a aterrizarlo a que el Indecopi está compuesto por diversas áreas. Una de ellas es la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, DLC para que sea más pequeño el nombre, ¿no? La dirección, a través de la dirección y la comisión, que ahora también les voy a explicar de manera muy general cómo actúan ambas entidades, tienen básicamente tres funciones. Como ustedes saben, el artículo 61 de la Constitución ordena al Estado promover la libre competencia, ¿no? Entonces, para cumplir el mandato constitucional, la dirección, la DLC, tiene tres tipos de competencias. Primero, el control de concentraciones. Y aquí les voy a comentar que hasta en junio de 2021, el Indecopi únicamente podía evaluar aquellas operaciones de concentración que podrían darse en el mercado eléctrico. ¿Qué quiere decir esto, no? Que antes de que dos o más empresas decidan realizar una operación conjunta, por ejemplo, la adquisición de otra empresa, tienen que someter previamente, tienen que notificar al Indecopi siempre y cuando supere los umbrales establecidos para que el Indecopi, a través de la competencia que tiene, pueda analizar y verificar si esta operación podría generar efectos negativos en el mercado, ¿no? Tiene la posibilidad de admitir la operación si es que no observa que podría generar algún riesgo a la competencia, aprobar con condiciones o en un extremo también denegar las operaciones, ¿no? A partir de junio de 2021, el Indecopi ya tiene la posibilidad
de evaluar cualquier tipo de mercados. Entonces, esta es una de las funciones con las que cuenta el Indecopi. Por otro lado, y probablemente es la más conocida, es el control de conductas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Indecopi tiene la posibilidad de sancionar, aquí actúa ex post, aquellas prácticas anticompetitivas, que como vamos a ver más adelante, se dividen en tres. Y finalmente, una de las eh, competencias que también tiene el Indecopi y que en los últimos años ha sido fortalecida, ha sido mayor utilizada, es la capacidad de emitir recomendaciones o abogacías para promover la competencia. Si es que el Indecopi identifica que en un mercado no existirían o se estarían minimizando las condiciones para que el mercado pueda operar eficientemente, que se genere mayor competencia, el Indecopi puede realizar recomendaciones, ¿no? A la par también lo que uno busca es promover una cultura de competencia, no llegar ya tanto al tema de la sanción, sino más bien prevenir, ¿no? Este es un aspecto que en los últimos años también se ha venido trabajando. ¿Cómo funciona esta área? La Dirección Nacional de Defensa y Promoción de la Libre Competencia es un equivalente a una fiscalía que se encarga de evaluar, por ejemplo, en el control de conductas, se encarga de recopilar la información necesaria, de identificar indicios que podrían señalar que se está cometiendo una práctica anticompetitiva. Una vez que se realiza eso, imputa, formula cargos y quien se encarga de resolver en primera instancia es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, que es un equivalente a un juzgado, ¿no? A un juzgado. Esto puede ser apelado y ya la sala es la que se encarga de resolver en segunda y última instancia administrativa. Básicamente es de manera general cómo funciona esta área que ahora venimos a ver. Como ya les había comentado, una de las principales tareas del Indecopi es poder identificar y sancionar aquellas conductas que podrían restringir de alguna forma la competencia. Para ello tenemos el primer tipo de conductas, que es el abuso de posición de dominio. ¿En qué consiste el abuso de posición de dominio? Es básicamente cuando una empresa que tiene posición de dominio, que ostente esta posición, utilice esta posición para poder restringir o afectar de manera indebida la competencia, ¿no? Obteniendo beneficios para sí y perjudicando o afectando a competidores reales o potenciales y en consecuencia al mercado. Un ejemplo, porque aquí más valen los ejemplos que se entiendan, nos grafican mucho mejor, ¿no? Imaginémonos que hay una empresa que se dedica a la venta de, veamos, a ver, a la venta de, bueno, de hecho, este es un caso que recientemente el Indecopi también ha sancionado, que se trata de el mercado de venta de cementos en la región sur, en Arequipa. Sabemos que quien tiene posición de dominio en este mercado es Yura, una empresa que pertenece al grupo Gloria. Esta empresa tenía posición de dominio en el mercado de la región sur. Cuando un competidor o cuando competidores trataban de ingresar al mercado, lo que hacía esta empresa es desplegar un conjunto de estrategias, entre ellos condicionar a las ferreterías para que no compren los otros cementos. Esta conducta podía realizarse porque Yura tenía posición de dominio en el mercado, ¿no? Eso le permitía finalmente restringir el acceso o que los competidores puedan ingresar a competir debidamente. Este tipo de conductas son sancionadas, ¿no? Porque son consideradas como un abuso de posición de dominio. Por otro lado, tenemos las prácticas colusorias. Las prácticas colusorias horizontales, que son los acuerdos que pueden realizarse entre dos o más empresas competidoras. ¿Por qué es importante la competencia? No es un aspecto que no hemos pensado antes de empezar a desarrollar todo este esquema. Y aquí me gusta colocar a mí un ejemplo que probablemente nos ayuda a nosotros a entender por qué es tan beneficiosa la competencia. Imaginémonos que un día todos, bueno, la mayoría aquí comemos pancito en el desayuno, ¿no? Entonces, imaginémonos que un día yo salgo a comprar, bueno, voy a preparar mi desayuno y para eso necesito pancitos. Entonces,
salgo y veo que hay una opción de panaderías, ¿no? Entonces voy a la primera y le digo, ¿cuánto está el pan, señor? Y el señor me dice, 5 panes por un sol. Ah, ya, ok, veo la calidad, veo, bueno, está bien, esto podría ser. Voy otro día y veo, digo, ok, voy a probar otra opción, a ver, porque quizás el gusto, el sabor sea mejor o quizás más económico también, ¿no? Entonces veo que al costado o muy cerca ahí hay otra panadería. Voy, entro, pregunto, digo, ¿cuánto está el pan acá, señor? Y me dicen, 3 panes, aquí me da menos panes, pero más grandes. 3 panes por un sol, pero son de mejor calidad, en fin, ¿no? Voy a la otra panadería y me dicen, no, señorita, acá le vamos a dar 6 panes por un sol. Entonces, lo que yo como consumidor tengo la posibilidad de elegir diversas opciones, lo que se ajuste a mis necesidades, ¿no? Si yo valoro más la calidad o si valoro más el tema de los precios, en fin, tengo una diversidad de opciones para poder elegir. Pero ¿qué pasa? Un día, como cualquiera, salgo otra vez en busca de mis opciones y me doy con la sorpresa que las panaderías han uniformizado. Ya no está el pan 5 por un sol, o 3 por un sol, o 6 por un sol, sino que veo y pregunto en cada uno y me dicen, desde ahora el pan es 3 por un sol. Y las tres ofrecen lo mismo. Obviamente que yo ya me veo coaccionado incluso a tener que aceptar la condición que ellos me dan, ¿no? Entonces, si pasa esto, podríamos señalar que estamos ante un acuerdo que se ha podido dar entre competidores, ¿no? A esto se le denomina prácticas horizontales. ¿Por qué? Porque se generan entre empresas que están en el mismo nivel, entre empresas que compiten entre sí. De hecho, los cárteles, que también son comúnmente denominados este tipo de prácticas, cárteles, acuerdos duros, son considerados las prácticas que generan mayor perjuicio a los consumidores. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en este ejemplo sencillo, finalmente el impacto va sobre el consumidor, ¿no? Que va a terminar pagando sobreprecios como consecuencia de estos acuerdos anticompetitivos. Entonces, a nivel internacional, este tipo de acuerdos se caracterizan además por ser secretos. Es bastante complicado poder identificarlos. No es que las empresas de la noche a la mañana decidan, ok, hoy día estamos dándonos cuenta que competir no nos está trayendo buenos resultados. Mejor a partir de mañana nos ponemos de acuerdo en el precio, o en fin, en la calidad, en fin, en diversos aspectos, ¿no? Y todas firman un acuerdo, ¿no? En señal de que todos están conformes. Eso normalmente no ocurre. De hecho, en los últimos años, los cárteles han optado mecanismos mucho más sofisticados para reducir las posibilidades de que las agencias de competencia puedan identificarlos. Correos electrónicos, utilizan a intermediarios, en fin, ¿no? Mientras más avanza la tecnología, también más avanzan las posibilidades para que ellos puedan optar por otros mecanismos que definitivamente reduzcan las posibilidades de acción frente a esto o de detección, ¿no? Pero no se preocupen que, como les voy a explicar más adelante, también el Indecopi a la par ha optado por medidas intrusivas pero necesarias precisamente para poder sancionar este tipo de acuerdos. Y aquí una anécdota nada más para comentarles es que, por ejemplo, en Chile, hace unos años, cuando se quiso, o bueno, se iba a realizar una visita de inspección a las empresas optaron por eliminar las, las computadoras y poder arrojarlas, ¿no? Entonces, optaron por este mecanismo precisamente para reducir las posibilidades de que sean detectados. Por otro lado, tenemos a las prácticas colusorias verticales. Y esto básicamente es cuando existe un acuerdo entre dos empresas o más que se encuentran en diferentes niveles de la cadena de distribución. Y un ejemplo también aquí para que sea más fácil, ¿no? Imaginémonos que un productor de leche que vende su insumo para que puedan fabricar mantequilla. Entonces, este productor, o mejor dicho, la empresa que vende, que produce mantequilla y que tiene posición de dominio en el mercado, le dice, mira,
tú, como productor de la leche, quiero que tengamos un acuerdo de exclusividad. Tú solamente me vas a vender a mí y no a mis competidores, ¿no? Entonces, a través de este acuerdo que se realiza entre dos empresas, dos agentes económicos que operan en distintos niveles de la cadena de distribución, finalmente terminan perjudicando a un tercero, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos son denominadas prácticas colusorias verticales. Hoy, en esta capacitación, nos vamos a enfocar en las prácticas colusorias horizontales, en aquellas que, como ya les dije, le denominamos cárteles, núcleos duros, ¿no? Y para ello, quiero que veamos un par de ejemplos de lo que el Indecopi en los últimos años ha venido identificando y sancionando. Tenemos una noticia aquí: multan a 33 empresas por concertar en el Club de la Construcción. Otra noticia: Indecopi sancionaría a Kimberly-Clark y Protisa por concertar precios de papel higiénico entre 2005 y 2014. Indecopi multa a centros de hemodiálisis por concertación en concursos de e-salud. 5 cadenas de farmacias fueron multadas por acordar precios. Multan a 14 empresas por concertar precios de GLP en Chiclayo. Como ustedes se han podido dar cuenta, en los últimos años el Indecopi sí ha dirigido también sus esfuerzos a poder sancionar este tipo de acuerdos anticompetitivos, que, como se puede observar, se han dado en diversos mercados, ¿no? Son productos que nosotros a veces utilizamos del día a día: el papel higiénico, determinados medicamentos. Y un caso que de hecho recientemente ha sido sancionado es el Club de la Construcción, ¿no? Que ya les voy a comentar más adelante y que precisamente está enfocado en eso, en contrataciones públicas. Aquí hay un ejemplo de una diversidad de casos que se han venido sancionando. Lo que nos importa ahora, nosotros ya tenemos en cuenta diversas características. Los acuerdos se caracterizan por ser secretos. No es que, como ya les dije, fácilmente todos firmen un documento y digan, ok, desde mañana nos ponemos de acuerdo, sino que son bastante complejos de poder identificar. Entonces tenemos esta característica. Tenemos la segunda característica, que estos acuerdos anticompetitivos los que afectan o terminan afectando principalmente es al consumidor. ¿Por qué? Porque los sobreprecios que se generan como consecuencia de estos acuerdos anticompetitivos, finalmente el consumidor es el que termina asumiendo, ¿no? Y veamos aquí, ¿qué son los acuerdos anticompetitivos en las compras públicas y cuáles son sus efectos? El decreto legislativo 1034, que es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, establece que prohíbe los acuerdos entre competidores para establecer posturas o abstenciones en licitaciones o concursos públicos por ser sensiblemente nocivas para la competencia. En este caso, los sobreprecios que termina pagando el Estado, porque finalmente aquí el principal perjudicado es el Estado, ¿no? Porque el Estado es el que diseña alguna contratación, alguna compra pública, dependiendo de las necesidades que quiera satisfacer. Y si 2 o más empresas se ponen de acuerdo en un concurso para mitigar o para reducir la competencia, finalmente el Estado es el que termina asumiendo ese sobreprecio. En otros mercados, como hemos podido ver, somos los consumidores los principales afectados. Aquí el Estado, y en consecuencia también nosotros sabemos que los recursos del Estado son bastante limitados. Entonces, si al final termina generando o pagando sobreprecios como consecuencia de estos conductos anticompetitivas, los principales consumidores también somos nosotros, ¿no? Porque estos recursos podrían ser destinados para satisfacer otro tipo de necesidades. ¿Cuál es la consecuencia de que 2 o más empresas puedan cometer este tipo de infracciones? Se sanciona con multas que pueden superar las 1000 UITs o hasta el 12% de las ventas o ingresos brutos. Y aquí un dato que me parece relevante precisamente para ejemplificar cuánto finalmente el Estado podría terminar pagando como consecuencia de estas conductas anticompetitivas. Y hay un estudio de OSD
que revela que el sobreprecio podría ser hasta 34.6% adicional que el Estado termina pagando, ¿no? Este es un estudio que se realizó en el 2013 por OECD. Entonces, como vemos, en verdad, estos acuerdos deben ser identificados y deben ser debidamente sancionados, ¿no? La finalidad es que no se vuelvan a cometer estos acuerdos anticompetitivos. Y aquí un punto clave, y de hecho en los últimos años hemos venido trabajando, es poder precisamente, conjuntamente con las entidades públicas, trabajar conjuntamente. ¿Por qué? Las entidades públicas que requieren determinados servicios, que tienen diversas necesidades, que requieren determinados bienes, son las que están al día a día con todo el proceso, todo el proceso de contratación. Entonces son ellos los que van a tener información, o si ven algo sospechoso, si ven determinados patrones que no son usuales, van a ser los primeros en tener esa información. Si es que identifican determinadas señales de advertencia de que podría estar ocurriendo algún tipo de acuerdo anticompetitivo, lo que tienen que hacer es inmediatamente comunicar a Indecopi para que nosotros podamos desplegar nuestras labores de investigación. ¿Qué medios probatorios pueden acreditar un cártel, no? Y yo ya les había venido adelantando que estos acuerdos anticompetitivos, la característica principal es que son secretos. Pero también les había dicho que el Indecopi cuenta con diversas herramientas. Tenemos la posibilidad de poder hacer visitas de inspección que no son notificadas previamente, sino que en el momento conjuntamente se puede realizar un operativo, una diligencia, si es que existen sospechas de que podría existir un acuerdo anticompetitivo, y recabar toda la información de los correos electrónicos. Para esto contamos con software forenses que nos permiten también recuperar la información que las empresas puedan haber eliminado, ¿no? Entonces, esta herramienta, en verdad, en los últimos años nos ha ayudado a poder identificar y sancionar más cárteles. Y quiero que vean ustedes que aquí hay un ejemplo del tipo de comunicaciones que al final nosotros podemos recopilar. Y aquí esto es como un rompecabezas. Nosotros tenemos que hilar, imaginémonos que recopilamos una buena cantidad de comunicaciones, tenemos que ir armando la historia. Tenemos que ir armando la historia de cómo funcionó el cártel, porque también es poco probable que en estas comunicaciones no digan, ok, desde mañana incrementamos los precios. No, sino que muchas veces también utilizan incluso un lenguaje bastante familiar solamente entre las empresas que formarían parte de este acuerdo anticompetitivo, ¿no? Con la finalidad de que si otra persona identifica estos correos, no pueda darse cuenta de qué es lo que están conversando detrás de esa comunicación, ¿no? Aquí quiero que vean que estas comunicaciones hemos recopilado y nos ha servido a nosotros para poder sancionar a empresas de hemodiálisis, centros de hemodiálisis. Ustedes saben que el servicio de hemodiálisis es indispensable, es necesario para las personas que sufren de esta enfermedad, ¿no? Y nos dimos con la sorpresa que los centros de hemodiálisis en algún momento también se concertaron para la prestación de este servicio, ¿no? Estas son algunas comunicaciones que hemos podido recopilar. Podemos ver que aquí es del vicepresidente que dice, lean lo que dice Raúl. Aurelio, no te preocupes, seguimos con la misma estrategia. Cotizamos como siempre y con el nuevo reglamento están obligados a tomar las cotizaciones porque lo dice expresamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Están conversando también de las cotizaciones que van a ofrecer ante un concurso público, ¿no? Y esta carta sí aún es más clara, es clarísima esta carta, ¿no? Esta carta también fue recopilada de una de las comunicaciones. ¿Y qué es lo que menciona? Luego de esta etapa, está dirigida a todos los centros de diálisis. Luego de esta etapa, cerca de 4 meses estamos concentrados en el aumento justo y merecido de nuestras tarifas. Para ello, no participamos en el concurso público convocado,
por el CNCR, posteriormente en la primera y la segunda menor cuantía de un año que fuimos convocados por la misma entidad, tampoco participamos, lo que por último logró convencer a todas las autoridades de salud que el problema de nuestra ausencia era la tarifa y no otra razón. Solicitamos que los centros que jamás aportaron reflexionen y colaboren que cualquier alza que se logre, también ellos lo van a recibir. Lo único que podemos prometerles es que sí o sí lograremos el aumento de nuestra tarifa. El monto lo dejamos en manos de Dios y dependerá del apoyo que recibamos de todos. Como ustedes pueden ver, esta carta es sumamente gráfica, ¿no? Lo que están buscando los centros de hemodiálisis es que el valor referencial pueda incrementarse. ¿Y para ello qué están haciendo? Optaban o por no cotizar en el estudio de mercado o optaban por colocar tarifas altas para que finalmente Salud, al hacer su estudio de mercado, pueda subir las tarifas. Si no se podía eso, si Salud optaba igual por mantener un precio histórico, lo que hacían finalmente era no presentarse a este procedimiento. Y de hecho, más adelante les voy a comentar un poquito más de este caso, pero como ustedes pueden ver, esto es un ejemplo de las evidencias que finalmente se termina recopilando en este tipo de casos, ¿no? Pero no solamente tenemos esta posibilidad, ¿no? También, y es muy importante también la prueba económica. La prueba económica a nosotros, ¿qué nos permite? Nos permite identificar determinados patrones que podamos ver y cuando hay algo que no es o que es diferente a lo que normalmente se daba, ahí levantar las alertas de sospecha de que algo podría estar pasando, ¿no? Este caso, que también ha sido un caso que se vio, es el caso de oxígeno, es sumamente gráfico. Aquí la prueba económica fue relevante, fue decisiva para poder identificar y sancionar este acuerdo. ¿Qué pasaba aquí? Y aquí los invito a ustedes a que vean, observen estos dos mapitas. El primer mapa, podemos ver que las empresas solamente gana o participa en una determinada zona del Perú. Lo mismo es con Messer. Y la sección azul que vemos abajo también, Praxis. Estas tres empresas cotizaban y ganaban, o bueno, ofrecían sus propuestas y ganaban en estas diversas zonas del Perú, ¿no? Entonces, cuando uno ve y dice, ok, miren, tan perfecto, uno siempre en una zona, el otro en otra zona, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Aquí lo que vemos es que las empresas primero se mantenían en las mismas zonas. Lo segundo que se pudo identificar era que la adjudicación era con precios cercanos al 110%, mayor al valor referencial. En ese tiempo que todavía estaba vigente el tema de la descalificación era por ofertar sobre el 110%, ¿no? Superior a este monto. Y finalmente no presentaban ofertas fuera de sus zonas, ¿no? Entonces, cuando uno veía, decía, ok, este es un escenario. ¿Qué vemos después? Este segundo mapa, más colorido, ¿no? Vemos primero que hay más empresas que empiezan a participar en estos procesos. Y lo segundo que podemos ver es que ya no hay este patrón tan claro que existía en el primer caso, sino que en este segundo caso vemos que, por ejemplo, la empresa AGA ya no está ganando y participando solamente en una parte, en una zona del Perú, sino que ya empieza a diversificar, ¿no? Lo mismo sale con Praxair y con Messer, ¿no? Y de hecho, esto fue gracias a que también ingresó un nuevo competidor a este mercado. ¿Qué vemos en este segundo escenario? Que las empresas ganan en diferentes zonas y que la adjudicación, y aquí también nuevamente estos datos son relevantes, es con precios cercanos al 70%. Esto es lo que hace la competencia. Esto precisamente es lo que busca la competencia, que los precios puedan reducirse en beneficio, en este caso, del Estado, ¿no? De las personas que consumían este producto. Entonces, vemos que mientras en un primer escenario está con precios de cercanos al 110%, un escenario particular, un escenario donde los patrones estaban claramente establecidos y que era un escenario de producción, versus este segundo escenario, que es un escenario de competencia y que llegamos a ofertas
cercanas al 70%, un ahorro aproximadamente del 40%, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas, y que para esto, de hecho, aquí los economistas en la dirección trabajamos economistas, abogados, ingenieros también que nos ayudan con los temas forenses, pero precisamente este es un trabajo bastante sigiloso para poder identificar estos patrones sui generis que finalmente nos pueden alertar de que detrás de esto podría existir una concertación. Y aquí quiero mencionarles, pero muy rápidamente nada más. Eh, Además de estos diversos medios probatorios con los que se cuenta para poder identificar conductas anticompetitivas, acuerdos anticompetitivos, también el INDECOPI cuenta con dos tipos de programas. Y les voy a comentar muy rápido. El primero es el programa de delación compensada, el programa de clemencia. ¿Qué quiere decir con este programa? Como ya les había comentado, descubrir un cártel es complicado. Entonces, una de las herramientas que a nosotros nos ayuda también a poder detectar y desbaratar este tipo de acuerdos es que un agente económico que haya participado del acuerdo anticompetitivo toque la puerta del INDECOPI y les diga, ok, yo tengo información de que ha existido una concertación de precios en este mercado, yo he participado, yo conjuntamente con estas otras empresas y tengo pruebas. Entonces, a cambio de eso se negocia, dependiendo del escenario, o una exoneración o una reducción de la sanción a cambio de que este colaborador nos pueda presentar las pruebas necesarias, ¿no? Yo siempre equiparo esta figura como una especie de colaboración eficaz, ¿no? Es muy similar. Y por otro lado, que también en los últimos años también se ha venido desarrollando, es el programa de recompensa. ¿Qué quiere decir con el programa de recompensa? Y también yo hago siempre mi símil con estos casos que se dan en la policía cuando buscan, ponen el rostro de una persona y dicen se brinda recompensa por tal, ¿no? El programa de recompensa que el INDECOPI ha implementado en los últimos años es poder recibir información de una persona que no ha participado en el acuerdo anticompetitivo, pero que cuenta con información privilegiada sobre la existencia de un acuerdo anticompetitivo. Podría ser, y de hecho en los lineamientos que se han emitido sobre este programa, dan ejemplos de que podría ser la secretaria de un gerente general, y si ha pasado, es un tema bastante familiar, que a veces las secretarias manejan todo, conocen todo sobre sus jefes, ¿no? Entonces, podrían venir y presentar información, o imaginémonos que también pasa un familiar que esté peleado con el gerente general de una empresa y que sabía que esta persona participaba de estos acuerdos con otros gerentes, ¿no? Entonces, y en un acto de represalia, o digamos lo que sea, no sé, o porque es coherente que se debe cumplir la normativa de libre competencia, venga y nos diga, yo cuento con la información y a cambio de eso se negocia una recompensa, ¿no? Entonces, estos programas, principalmente el programa de clemencia en los últimos años, también nos ha ayudado con esta tarea. Nos ha ayudado a poder identificar más cárteles. Herramientas que, como ya les dije, se utilizan porque los cárteles, los acuerdos anticompetitivos, se caracterizan por su naturaleza secreta, ¿no? Y como hemos podido ver, en verdad, el INDECOPI en los últimos años ha apostado por el trabajo conjunto para poder identificar estos acuerdos anticompetitivos en las compras públicas. ¿Por qué en las compras públicas? Porque primero que una gran cantidad del PBI está dirigido a las compras. Entonces, que se generen acuerdos anticompetitivos termina perjudicando al erario público, termina perjudicando eh, al ahorro que pueda tener el Estado, ahorro que puede dirigir finalmente a cubrir otro tipo de necesidades. Además, y esto es un aspecto que a mí me gusta recalcar, es que cuando uno genera mayor competencia en las compras públicas, hay la posibilidad también de reducir los actos de corrupción.
Esto finalmente es un efecto colateral que genera el promover competencia en un procedimiento de selección, ¿no? Entonces, por eso es que el Indecopi en los últimos años ha emitido determinadas recomendaciones y también una guía que precisamente nos permite acercarnos con las entidades públicas para trabajar conjuntamente en la detección de estos acuerdos anticompetitivos. Quiero comentarles aquí las principales recomendaciones que se han emitido, y aquí están estos datos, ¿no? Esto es el PBI del 2022, si no me equivoco, que es el 6.5% estaba destinado a compras públicas y que ya lo habíamos mencionado, hay determinados estudios que indican que hasta el 34.6% puede generar un acuerdo anticompetitivo como sobreprecio de este tipo de conductas, ¿no? Acá un aspecto, y me da un minuto por favor. Un aspecto importante es que, como sabemos, el valor referencial hasta antes del 2018, o antes del 2019, porque empezó a implementarse en enero del 2019, era público, ¿no? Sabíamos que este valor era público, pero veamos, si es que tú de antemano revelas a tus potenciales postores cuánto estás dispuesto a pagar, ok, yo por este servicio te voy a pagar 100, estoy dispuesto a pagar 100 soles. Probablemente lo que va a pasar es que los postores me digan, ok, si estás dispuesto a pagar 100 soles, yo te cobro 100 soles por este servicio. Lo que pasaría ahí es que uno no estarían sincerando realmente cuánto a ellos les podría costar ofrecer ese servicio, y se reducen las posibilidades también de que compitan efectivamente, ¿no? Porque ya saben de antemano que el Estado está dispuesto a pagar 100 soles por ese servicio. Entonces, una de las recomendaciones que se realizó y que fue incorporada en la Ley de Contrataciones del Estado en la modificación del 2018 es que el valor sea estimado, que el valor sea reservado. Con esto, ante la ausencia precisamente de esta revelación de información, lo que se genera es incertidumbre. Si yo ya no sé cuánto el Estado está dispuesto a pagarme, probablemente, y sé que se van a presentar otros postores más, entonces lo que finalmente va a generar en mí es decir, ok, yo puedo ofrecer este servicio por 70 soles. Cubro todo, tengo mi margen de ganancia, son 70 soles. Y así los otros postores también lo que van a hacer va a ser sincerar lo que realmente ellos deberían cobrar por ese servicio, y no tomar en cuenta lo que ya el Estado de antemano estaba dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, esta ha sido una recomendación que se realizó. Por otro lado, también está la recomendación de incluir una declaración jurada en la que los postores puedan señalar que ellos se están presentando a un procedimiento de selección sin haber coordinado sus posturas o haber tenido algún tipo de acuerdo anticompetitivo. Fue incorporado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en 2018, y lo que se busca aquí, lo que se busca es que de antemano ellos sepan que si es que tú has participado en un acuerdo anticompetitivo, sepas las consecuencias que puedes tener. No solamente acciones penales por haber presentado información inexacta, falsa, o por haber mentido a la administración pública, sino que también, si es que nosotros identificamos que ha existido un acuerdo anticompetitivo, lo que va a corresponder es que se le inicie un procedimiento, una investigación, ¿no? Entonces, ya los postores de antemano tienen que saber que está prohibido poder coordinar cualquier aspecto que puedan ellos realizar en el marco de un procedimiento de selección. Sino lo que tienen que hacer, ok, yo defino mi postura de forma independiente. Yo defino la calidad o la propuesta que yo vaya a ofertar de forma independiente, ¿no? Eso es lo que se busca, desincentivar, ¿no? Antes de que puedan presentarse, tú ya sabes que estás firmando una declaración jurada, y si es que tú presentas información falsa, sabes las consecuencias que vas a tener. En otros países también se ha optado por este tipo de recomendaciones, ¿no? En sus
formatos base que tienen incluyen una declaración jurada de que se están presentando a un procedimiento de selección sin haber coordinado en ningún aspecto con otros postores, ¿no? Otros competidores. Y aquí, porque vale la pena resaltar en ejemplos, ¿cuál habría sido el impacto de la recomendación? Vemos que este análisis se realizó sobre determinados productos, medicamentos, y vemos una comparación entre el 2018, que fue la época en la que el valor referencial era público, versus el 2019, en la que ya se implementó la recomendación de que el valor sea reservado. Vemos que en el 2018, por la compra de estos medicamentos que están aquí, que es ácido ursodeoxicólico, entecavir y ketoconazol, de dos entidades públicas, lo que se generaba era que el Estado obtenía un 11% de ahorro por las compras que realizaba sobre estos medicamentos. Sin embargo, a partir del 2019, el ahorro que pudo obtener fue de un 51%, es decir, un 40% más de ahorro que pudo obtener por la implementación de esta recomendación que se realizó, ¿no? Como vemos, todo ahorro para el Estado que finalmente sea destinado a cubrir otro tipo de necesidades es un trabajo conjunto que muchas entidades estamos involucrados en este tema. Y aquí tenemos la declaración jurada que precisamente en el numeral 5 establece que participar en el presente proceso de contratación de forma independiente, sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, convenio con ningún proveedor y conocer las disposiciones del decreto legislativo 1034, ¿no? Que aprueba la ley de represión de conductas anticompetitivas. Entonces, básicamente, estas fueron algunas de las recomendaciones que se realizaron para poder mejorar o contribuir en mejorar, en promover la competencia, ¿no? Como digo, es un trabajo conjunto que estamos realizando el Indecopi con otras entidades, ¿no? Y también otro documento que nos ayudó también a conseguir esta cooperación entre Indecopi y otras entidades públicas es la guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas. Esta guía tuvo dos objetivos. Por un lado, fue dar ciertas recomendaciones para promover la competencia en un procedimiento de selección y por otro lado, tenerlos como aliados. Tenerlos como aliados, ¿por qué? Porque explicamos sobre determinadas señales de advertencia. Y yo siempre le digo, hay que levantar nuestra banderita roja cuando veamos estas señales de advertencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir un trabajo conjunto. Entidades públicas con Indecopi bajo un mismo objetivo. Quiero explicarles aquí algunas recomendaciones que se realizó. Y como ya les dije, la clave aquí es que todo sea más dinámico, ¿no? Mientras más dinámico es más fácil de entender. Aquí vemos que cada uno de estos hospitales realizaba compras individuales de un medicamento. Digamos, se me ocurre, no sé, ibuprofeno, estoy mencionando cualquier tipo de medicamento en este momento. El precio unitario que cada uno obtenía era de 15 soles. ¿Qué pasa si en algún momento deciden realizar una compra corporativa, ¿no? Lo que dicen estos hospitales, oye, ¿sabes qué? Todos requerimos anual o, bueno, mensual o cada 6 meses determinada cantidad de este medicamento y la verdad es que nos sale a un precio de 15 soles. Si realizamos una compra corporativa para aprovechar las economías de escala, quizás podamos obtener un mejor precio. Y efectivamente, ¿qué pasa? Que cuando deciden juntarse, imaginémonos 100 hospitales, el precio unitario por este medicamento varía, baja considerablemente a 8 soles, ¿no? Entonces, lo que pasa con las compras conjuntas es que incrementa la probabilidad de obtener un mayor precio por unidad de producto o servicio requerido, ¿no? Entonces, en los casos, porque también somos conscientes de que hay mercados en los que va a ser poco probable que se opte por este tipo de compras, pero en los mercados en los que pueda realizarse, se opte por realizar compras corporativas. Y aquí tenemos un ejemplo que pasó, ¿no? Este caso me parece que fue en el 2019, en la que Perú Compras realizó la primera compra agregada de papel bond, que generó un ahorro de 237.377 soles, ¿no?
¿Qué pasó? Que en 9 entidades, varias municipalidades fueron incluidas aquí, realizaron una compra corporativa, obteniendo no solamente, porque ya este es un dato que me comentaron, no solamente un ahorro para el Estado, sino que también el papel que compraron cumplían con determinados estándares medioambientales, ¿no? Entonces, definitivamente este trabajo conjunto es lo que se busca, ¿no? Este es un claro ejemplo. Otro caso, y aquí también voy a comentarles un tema particular para que también pueda entenderse con mayor claridad, es evitar los posibles casos de direccionamiento. Aquí el gráfico es bastante, bastante representativo, ¿no? En el primer caso vemos que hay una estrellita. Obviamente, el redondo, el cuadrado y el triángulo no pasan. En el segundo ejemplo vemos que más bien cuando tiende a ampliarse, pueden pasar todas las opciones, ¿no? Entonces, lo que finalmente podría pasar es que si es que uno coloca requisitos bastante, o bueno, que únicamente podrían cumplir una o dos empresas, lo que terminas por hacer es dirigir. De una u otra manera estás dirigiendo la compra para que una u otra empresa sean las únicas que puedan pasar por los requisitos que se colocan. Uno, definitivamente, la necesidad que tiene es la que prioriza, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Podría tener la opción de poder realizar de forma más amplia, que los requisitos sean más amplios para que más posibilidades puedan presentarse, o por el contrario, más bien tratar de direccionar la compra. Y aquí una recomendación que OSD realiza hace muchos años es que más bien las contrataciones públicas puedan realizarse considerando la funcionalidad. ¿Qué quiere decir con esto, no? Imaginémonos que actualmente, y de hecho que es cierto, yo como estoy hablando, tengo sed y necesito saber satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces veo y digo, ok, tengo la posibilidad de poder comprar agua, poder comprar un free tea o poder comprar una gaseosa. Si estas tres opciones pueden satisfacer de forma adecuada la necesidad que yo tengo, lo que OSD recomienda es más bien convocarlo considerando la funcionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo requiero y qué es lo que puede cumplir? De esta forma, amplío la variedad de opciones que puedan satisfacer la necesidad. Sin embargo, y esto también es un tema que los comento muchas veces porque he visto en la realidad, en la práctica, ¿no? Que no en todos los mercados o no en todos los casos podría realizarse este tipo de compras considerando únicamente la funcionalidad. Hace unos años me tocó revisar un caso en la que se compraban determinados medicamentos para una enfermedad. ¿Y qué pasaba? Que había sustitutos, había la opción de que había el medicamento A y el medicamento B, y ambos medicamentos podían servir para tratar esa enfermedad. Pero ¿qué pasaba? Que por indicaciones médicas, los pacientes que habían recibido el tratamiento con el medicamento A no era recomendable, no era nada recomendable que pudiesen cambiar al medicamento B. Entonces lo que terminaba pasando en esos casos es que sí o sí tenía que comprarse ese medicamento A, ¿no? En esos casos, por ejemplo, en este tipo de mercados en los que hay determinadas particulares, definitivamente el tema de la funcionalidad no podría incluirse, ¿no? Pero la recomendación es, ok, tomar en cuenta la necesidad que tienes y si hay la posibilidad de poder ampliar los requisitos que tú vayas a pedir, hazlo. ¿Para qué? Para que puedan ingresar más competidores y a mayor competencia vamos a poder obtener una mejor calidad o vamos a poder obtener mejores precios, ¿no? Entonces, esta es la otra recomendación que se realiza. Y aquí quiero comentarles un caso que de hecho pasó también y que vimos, y fue que una entidad requirió comprar leche. Requirió comprar leche, pero precisó, ya, pero precisó dos aspectos. Primero, el peso y la presentación. Ok,
¿Influía que sea un peso, no sé, de 410 versus 400 gramos? ¿Influía de alguna forma? ¿O comprar la leche de diferente gramaje era indiferente para uno, ¿no? Bajo la perspectiva que se analizó, en verdad no había una justificación objetiva que pudiera sustentar que se tuviese que pedir un determinado peso, un determinado gramaje, ¿no? Por otro lado, vemos que en este caso solamente pudieron o pasar este filtro dos opciones. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también la presentación. La presentación señalaron, ok, yo no necesito Tetra Pak, yo necesito lata. Lata, peso y presentación. Lo que finalmente generó que de las tres opciones que había en el mercado, solamente una cumpliera con estos requisitos y fuera la única que se presentara en este proceso, ¿no? Entonces, la recomendación que va aquí es tratar de ampliar, en los casos en los que se puede, porque como ya hemos visto, hay casos en los que definitivamente no puede optarse por esta situación, ¿no? Pero en los que se pueda, tratar de ampliar. Y aquí, por otro lado, ya lo que les había comentado es que hay determinadas recomendaciones o, bueno, hay para que las entidades públicas, los que estén a cargo de los procedimientos de selección, puedan estar atentos por si ven algunas señales que puedan advertir que existe un acuerdo anticompetitivo detrás. Y aquí voy a explicarles algunos de estos ejemplos y también señalar si es que ha habido un caso en el que hayamos podido identificar esas señales de advertencia. Solamente es preciso igual mencionar que, bueno, que no todo indicio, no todo indicio que pueda presentarse o señal prueba por sí mismo la comisión de una práctica anticompetitiva, ¿no? O sea, sino que lo que necesitamos hacer es un análisis más exhaustivo. Pero ahí ya no sirve, ¿no? Acá hay una banderita roja de que hay estas cosas, entonces yo como autoridad de competencia lo que voy a hacer es poder investigar, ¿no? Utilizar todas mis herramientas y poder investigar para finalmente identificar si existió o no un acuerdo anticompetitivo. Este caso es el caso de las cotizaciones idénticas o similares. Veamos aquí. El Estado coloca en su, bueno, para poder identificar, nosotros sabemos, a ver, partimos de la premisa de que nosotros sabemos que para poder establecer el valor referencial o el monto que la entidad pública está dispuesta a pagar por la contratación de un determinado bien o servicio, puede, para ello, o sea, puede utilizar diversos métodos, ¿no? Uno de ellos es poder solicitar cotizaciones, ¿no? A las empresas que ofertan en el mercado. Otra posibilidad es optar por un precio histórico, ¿no? En fin, hay diversos mecanismos para poder uno identificar o para poder establecer este valor. ¿Qué pasa? Que en mi estudio de mercado fui feliz y hago mi solicitud de cotizaciones, ¿no? Entonces digo, oye, ok, ya, yo necesito comprar cemento, cemento. A ver, tu empresa A, ¿cuánto me vas a cotizar? Empresa, ya, yo te cotizo a 40. La empresa B, ya, yo te cotizo a 30. La empresa C me dice, ok, yo 35. Ok, veo, bueno, hay una diversidad de opciones, entonces yo puedo ver, optar por la menor por 30 o optar por un punto medio, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de la noche a la mañana veo y vuelvo a pedir las cotizaciones y me doy con la sorpresa que estas tres empresas que antes ofrecían montos diferentes, ahora todas cotizan lo mismo? 50.38 hasta en las milésimas coinciden, ¿no? Todas cotizan lo mismo. Entonces aquí yo digo, ok, aquí está pasando algo extraño. Esta podría ser una señal de advertencia de que efectivamente hay un acuerdo anticompetitivo. Y como ya les dije, estas señales de advertencia se han dado en diversos casos que el Indecopi ha podido sancionar. Esta señal de advertencia se dio en el caso de hemodiálisis. En el caso de hemodiálisis, que fue para la prestación de servicios de hemodiálisis, que se investigó o bueno, el periodo investigado fue entre 2010 y 2012. Los investigados fueron 34 empresas, 34 centros de hemodiálisis,
y las licitaciones que se vieron perjudicadas fueron 2 licitaciones, pero que beneficiaba a 3.484 pacientes. Un número bastante representativo y más que nada si tiene que ver con temas de salud. El alcance fue Lima y Callao. El valor del servicio fue 159.000 millones aproximadamente, y la multa, que ya ha sido confirmada también en segunda instancia y por el Poder Judicial, fueron aproximadamente 6 millones. Y aquí, ¿qué pasó en este caso? En este caso, Salud contrataba servicios de hemodiálisis. Optaba siempre por una compra directa en ese tiempo, porque este es un caso ya antiguo. La compra directa se podía realizar cuando era menor a 3 UITs. Entonces optaban por contrataciones individuales. Cuando contrataba a cada uno de estos de forma individual, los proveedores le decían, ok, por este servicio yo te voy a cobrar algo de 171, 172 soles en promedio. Salud en algún momento dice, vamos a optar por una adjudicación de menor cuantía, ¿no? Por una contratación conjunta de los servicios. Entonces, Salud empieza para proponer el valor referencial, empieza a solicitar cotizaciones. ¿Y qué pasa? Que se da con la sorpresa de que los proveedores empiezan a ofertar en promedio 247 soles. Lo que dice, ok, ha habido un incremento de 70 soles sin que exista alguna razón objetiva aparente o qué es lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, como ya hemos podido ver en correos anteriores, en uno de los primeros correos que hemos visto, lo que pasaba acá era que había una concertación, que las empresas ya se habían puesto de acuerdo cuál iba a ser la estrategia que iban a optar frente a este nueva forma de convocar por parte de Salud, ¿no? En este caso, porque esta es la primera parte que se dio en este caso. En este caso, de Salud dijo, ok, no hay alguna justificación objetiva que pueda justificar este incremento. Voy a optar por los 171 soles. Y colocó como valor referencial 171 soles. Aquí empezó la segunda estrategia por parte de los agentes económicos. ¿Qué es lo que realizaron? No nos presentemos. No nos presentemos. Que Salud sepa que el problema es la tarifa, que están colocando una tarifa muy baja. No nos presentemos y al final, si es que cae en desabastecimiento, va a optar nuevamente por contrataciones individuales, ¿no? Entonces, esto fue el esquema, fue la estrategia que realizaron este conjunto de empresas, ¿no? Como ya les dije, la multa fue aproximadamente de 7 millones y se sancionaron a 34 empresas de hemodiálisis. Otra señal de advertencia que podríamos tener es cuando se presentan, nosotros sabemos que hay formatos idénticos, que hay formatos similares, o formatos preestablecidos en las que te solicitan completar determinada información, ¿no? Imaginémonos este caso, que ambas empresas presentan esto. Vemos las cosas en rojito. Y vemos que en vez de colocar en el concurso público, ambas, en vez de colocar Indecopy, cometen el mismo error y colocan Indecopy, ¿no? Con V y no con P. Primer error, digo, bueno, que puede ser una coincidencia que ambos hayan tenido el mismo error. Vemos otro aspecto que nos llama la atención, que el domicilio legal coincide en ambos casos. El teléfono también coincide. Y ya para finalizar también, en el caso de las firmas, también ambas son muy similares, ¿no? Porque serían las mismas. Entonces, estas coincidencias en estos formatos, también, incluso hasta en los mismos errores, nos llega a nosotros a decir, ok, aquí puede estar pasando algo extraño. Puede también ser otra señal de advertencia de que podría existir una concertación, ¿no? Entonces, este es otro aspecto a tomar en cuenta. En la etapa de presentación de ofertas, y aquí es donde se pueden ver la mayor cantidad de señales, ¿no? Vamos a un conjunto de señales, pero vamos a nosotros a ver un par de estas, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que yo realizo mi procedimiento de selección, ok, digo, ahora se me ocurre, solamente estoy poniendo a manera de ejemplo, ¿no? Yo necesito seguros, contratar seguros, ok, entonces
Las entidades solicitantes es el Indecopi, el MEF, el Poder Judicial y MIGUS, ¿no? Yo necesito que me ofrezcan este servicio. ¿Qué hacen los postores? Dicen, ok, tenemos dos opciones, o competir agresivamente y ofrecer mejores tarifas, mejores primas, quizás ampliar la cobertura, incluir mejores clínicas, en fin, ¿no? O sea, tienen diversas posibilidades para que uno sea más competitivo o que su oferta sea más atractiva que la otra, ¿no? O tenemos una segunda posibilidad. Cada uno de antemano vamos hacia a una entidad y ya sabemos que la entidad asignada para ganar, tú te presentas y las otras optan por no presentarse o simplemente por ofrecer alguna propuesta que no va a ser tan atractiva como la otra, ¿no? Entonces, evitamos competir y cada uno ya de forma anticipada, en un lenguaje coloquial, nos partimos la torta del Estado. Cada uno tiene su propia tajada y aquí todos felices. ¿Qué pasaría? Dicen, ok, creo que es una opción viable, ¿no? Y vemos que cada uno ya no opta por competir, sino que ya se asigna un determinado cliente. Y aquí también, como ya les dije, vamos a ver los casos que se han podido dar. Este mecanismo de reparto de clientes también ha sido o se ha visto en un caso, ¿no? Que es el caso de impresión de libros escolares. Libros escolares para los niños, para colegios, para escuelas, ¿no? Para matemáticas, diversas materias, geografía, en fin, diversas temas. En este caso, este cártel duró desde el 2009 hasta el 2016. Se sancionaron a 5 empresas y a 8 ejecutivos, porque este dato no les había comentado, pero cuando se identifica un acuerdo anticompetitivo, no solamente se sanciona a los agentes económicos, las empresas que participan, sino también hay la posibilidad, que en los últimos años ha sido más frecuente, de poder sancionar a las personas naturales que participan, ¿no? En la planificación, realización o ejecución de la conducta anticompetitiva. Porque definitivamente detrás de una empresa, quienes toman las decisiones y quienes están al mando son personas naturales como nosotros. Entonces, para poder disuadir de que no se vuelva a cometer este tipo de prácticas anticompetitivas, también estas personas pueden ser sancionadas. En este caso, la cantidad de licitaciones fue 87 ítems de 20 licitaciones. El alcance fue el alcance a nivel nacional. Y el valor del material educativo fue de 123 millones y la multa que les corresponde en conjunto a estas empresas y ejecutivos fue alrededor de 25.500 millones, ¿no? Y como vemos, aquí también les he traído un ejemplo, una evidencia que también se pudo recopilar en los correos, en las visitas de inspecciones que pudimos realizar, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿qué señalan? Ítem, numeran los ítems que probablemente son de los procedimientos de selección. El área curricular, si es de comunicación, matemática, personal social, en fin, para la materia que están solicitando, ¿no? El grado, el material, bueno, y el diseño, el formato, el número de páginas, papel, color, en fin, los datos de cómo querían que se imprimiese, ¿no? Y vemos que al costado hay unas letritas. Vemos que hay una C, vemos que hay una Q, vemos que hay una M y vemos que hay una N, ¿no? Cada uno al costadito con nuestro... Entonces, no, cuando ve esta evidencia, pues decir, ¿de qué se trata esto? Ya cuando tejemos toda la historieta, cuando vemos la hipótesis que probablemente habría pasado en este caso, vemos que se habían repartido los clientes, que la inicial de la C pertenecía al comercio, que la Q era Quad Graphic, que M era Metrocolor y que N era Navarrete. Cuando uno ya ve los resultados del procedimiento, puedes identificar que había existido un acuerdo anticompetitivo, ¿no? Entonces, esta es otra evidencia que pudimos recopilar y la coloco aquí porque quiero que vean
¿Cómo es la forma, no? ¿Cómo las empresas optan por realizar diversos mecanismos, ¿no? En este caso, para facilitar al costadito la inicial de la empresa que debía ganar ese procedimiento. Aquí hay un correo también que pudimos recopilar y que menciona, ¿no? Es un correo interno de Metrocolor y lo que te dice es: hola Sandro, según lo acordado en la reunión de hoy en el Golf y según lo que te informé hace unos minutos, el acuerdo es: para el proceso de mañana se respeta que Quad Graphic y nosotros entremos. Para el proceso del viernes quedan los ítems 1 y 3 para ponernos de acuerdo con Quad Graphic. Como respuesta lo revisamos después del almuerzo. Cuando uno ya va, uno, ve las fechas de estos correos. Segundo, ve qué tipo de licitaciones se habrían convocado en esos periodos. Se pudo identificar que la conversación se trataba sobre estos dos procesos en particular. El concurso público 029-2013 y que eran para los módulos de matemática 1 y 2. Entonces, como podemos ver, igual es un trabajo en la que tenemos que hilar diversos aspectos para poder entender de qué están hablando, ¿no? En este caso, como ya les dije, estaban tratando de coordinar sobre este concurso público. Y como vemos acá, hay determinadas palabras, ¿no? Para el proceso de mañana, que era este concurso público, la 029-2003, se respeta que Quad Graphic y nosotros entremos, ¿no? Entonces ahí podemos ver que finalmente en estos procedimientos de selección hubo un reparto de clientes. Previamente ya se acordó quiénes iban a ganar, para qué entidad o para qué servicio, ¿no? Otro caso que también se puede dar es el reparto de mercado por zona geográfica. Y aquí ya hemos dado un adelanto en la primera parte de lo que pasó en el caso Oxígeno, ¿no? En el caso Oxígeno acá vemos que cada una de las empresas ya tiene una zona del Perú en la que gana, ¿no? Entonces es un patrón clarísimo. Digo, bueno, quizás las otras no quieren competir, ¿no? Pero en verdad es un patrón clarísimo que una empresa gana siempre en determinada zona. Entonces esas también son señales de advertencia para nosotros poder decir, ok, puede estar pasando aquí algo extraño. Y como ya les mencioné, este caso fue el caso de Oxígeno Medicinal. El periodo investigado fue entre 1999 y 2004, 3 empresas investigadas, la cantidad de licitaciones fue 6, de alcance nacional, y el valor de las obras 82 millones aproximadamente. La multa fue de 24.160 millones aproximadamente, y este caso también ya ha sido confirmado en última instancia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, sí podemos ver que la evidencia económica en estos casos es un aspecto clave también para poder identificar acuerdos anticompetitivos. Y este caso ya que ya nos falta muy poquito para terminar la sesión, este caso es un caso bastante particular, que cuando uno lo veía a nivel teórico decía, ok, esto se da en la realidad, y sí se da en la realidad, ¿no? Vemos que hay una rotación de ganadores. En el primer proceso gana la A, en el segundo proceso gana el postor B, en la tercera licitación el postor C, en la cuarta licitación el postor D, y en la quinta licitación el postor E. ¿Qué va a volver a pasar? Que nuevamente, una vez que terminan esta suerte de ruleta, otra vez empieza a ganar el postor A, postor B, postor C, ¿no? Un poco complicado de identificar, ¿no? Yo siempre les hablo a ustedes de patrones, ¿no? De patrones claros en los que uno puede identificar comportamientos sospechosos, pero aquí ya es un poco más complicado, ¿no? Porque uno ve que gana acá, luego acá, ve como que dispersión, ¿no? Pero también puede ocurrir. Y de hecho, este es el caso que ya les había comentado al inicio, de que recientemente se ha sancionado al Club de la Construcción. El Club de la Construcción básicamente fueron 33 empresas que que concertaron, ¿no? Que concertaron para poder participar en 112 licitaciones de
procesos convocados para el mantenimiento, para la construcción de carreteras, ¿no? En la mayoría de los casos por Provías y el MTC, convocados por ambas entidades. Fue de alcance nacional, el valor de las obras fueron de 14 millones aproximadamente, y la multa fue de 2.749 millones. En este caso también se involucraron, bueno, se sancionó a 26 ejecutivos. Este cártel duró desde el 2002 hasta el 2016. Y el caso fue bastante particular. Aquí nosotros vemos una ruleta porque es más o menos cómo se organizaron. El cártel nace de una reunión que se da en el Golf en el 2002. ¿Y cómo se corroboró que se realizó esta reunión? Porque uno cuando revisó los libros contables o cuando vio las facturas que se habrían emitido, se encontró efectivamente las facturas contratadas en ese tiempo por una de las empresas que revelaba que efectivamente la primera reunión de coordinación se dio. Uno cuando veía el catering para cuántas personas más o menos se habían pedido, justamente coincidía con la información que nosotros también habíamos obtenido, ¿no? Entonces, sí se utilizaron diversas herramientas para poder confirmar que efectivamente este cártel nació en una reunión del 2002 en el Golf Los Incas, ¿no? ¿Cómo se estructuraba? Cuando se formulaba un proyecto, cuando el Estado decía, ok, hay esta posibilidad para poder formular o para que se realice este proyecto, este conjunto de empresas que entre ellos se denominaban los amigos, el club, es por eso que también esta denominación del club de la construcción, ¿no? Pero es sus propias palabras. Ellos utilizaban lenguajes bastante particulares y de hecho palabras incluso claves para evitar ser detectados, ¿no? Cuando uno revisaba los correos electrónicos veía términos como vamos a las fiestas, a los carnavales, a las fiestas de o carnavales, ¿no? Y cuando veías que eh, era porque en ese tiempo, carnavales de Ayacucho, y tú veías que para ese tiempo estaban solicitando la construcción o el mantenimiento de una carretera que estaba ubicada en Ayacucho, ¿no? Entonces, cuando uno veía estos términos de fiestas patronales o carnavales o este tipo de cosas, podías hacer ese match con que se trataba de concursos públicos que habían sido convocados para esas zonas, ¿no? Pero era un lenguaje que lo utilizaban entre ellos para poder reducir las probabilidades de ser identificados. Se formulaba el proyecto y las empresas manifestaban su interés por el proyecto. Habían determinadas reglas de este cártel, ¿no? Cada empresa tenía derecho a pedir una obra, tenía un turno, ¿no? Tenía un orden de prelación. O sea, yo podía tener 2 turnos para un determinado tiempo y yo podía tener la prioridad. Podría ser el primero, el segundo, en fin, a cada uno se le asignaba un determinado orden, ¿no? Y tenían una cuota que yo podía adjudicarme obras entre 20 a 120 millones, supongamos, ¿no? Entre 20 millones. Pero si la obra que estaba saliendo era de 60 millones, tenía que unirme con una empresa más o con 2 empresas más para que conjuntamente sumáramos y llegáramos al monto que estaban solicitando, ¿no? Pero tenían que tener en cuenta el turno y la prelación. Entonces, una vez que se formulaba, existían las negociaciones previas y considerando estos aspectos, perdónenme, considerando estos aspectos, podían ya identificar a la empresa que iba a ganar. La empresa que iba a ganar podía negociar con otras para que le acompañaran, no para simular competencia. Esto también se le llama ofertas de cortesía, ¿no? Porque solamente están yendo a presentarse para cumplir con que hay más competidores o aparentar que hay más competidores, o simplemente presentarse y luego abstenerse de presentar algún tipo de oferta. A esto normalmente se le llama ofertas de cortesía. Finalmente, paso número 4 de la presentación de posturas coordinadas y la empresa que ya había negociado para ganar obtenía la buena pro. Y como ya les había comentado igual en los ejemplos, las comunicaciones
son más gráficas para poder entender, vemos que este es un correo entre dos competidores, entre Grupo OHL y Obra INSA, ¿no? Y lo que le dice es, Ernesto, felicitaciones al 108.007%. ¿Qué le quería decir? Que se había adjudicado ya la obra a ese monto, ¿no? Uno cuando ya hacía el match con qué proceso se trataba, se podía identificar. Muchas gracias, Ricardo. Espero que solo sea la primera y venga otra con la ayuda de mis amigos, ¿no? De mis amigos. Como respuesta, así espero, mi querido Ernesto, pero veo que hay un buen avance porque reconoces que es también apoyo de tus amigos. Como ya les había dicho, en este caso, Club de la Construcción, estos términos eran, eran utilizados. Y para ver los términos económicos, veamos que cuando en un escenario coludido, las ofertas que ellos se adjudicaban con cerca del 107%. Y versus un escenario competitivo donde vemos que las ofertas eran cercanas al 90%, ¿no? Como vemos, haciendo un comparativo, uno puede ver las diferencias que hay en un escenario competitivo versus un escenario de colusión, ¿no? Este conjunto de herramientas igual permitió que se pudiera identificar y sancionar este acuerdo. Actualmente, este caso está en apelación. La sala se encuentra evaluando y probablemente ya vaya a emitir algún tipo de pronunciamiento, ¿no? Y ya para terminar, para que nos pueda dar tiempo para las preguntas que ustedes quieran formular, voy a presentarles esta última señal de advertencia que tenemos que estar atentos, ¿no? Y son las presentación de ofertas económicas idénticas. ¿Qué pasa? Y este caso a mí me gusta presentarlo, porque aquí en este gráfico a mí me permite ver cuáles son los beneficios de la competencia. Vemos que Petroperú solicitaba envases metálicos. Este es un caso bastante antiguo, ¿no? Entonces solicitaba envases metálicos. ¿Y qué pasaba aquí? Que habían dos empresas que se presentaban. ¿Okay? Petroperú hacía su requerimiento y decía, yo necesito 900 envases. Entonces, REN peruana decía, ok, yo te puedo ofrecer los 900 balones y te voy a cobrar 28.07 soles. Venía envases metálicos y le decía, yo también puedo darte esa cantidad y yo te voy a cobrar 28 soles. Entonces, como vemos, estas empresas empiezan a presentar sus tarifas, sus ofertas, en los diversos procedimientos que Petroperú viene convocando, y llegamos a un punto bastante clave, en la que requieren 30.000 balones, y REN peruana le dice, ok, yo puedo cobrarte hasta 19.95. Y viene envases metálicos y le dice, yo te mejoro la oferta. Yo te puedo cobrar 17.95. Vemos cómo es este tema de que inicialmente habían precios de 28 y llegamos a una etapa en la que el precio baja hasta 17.94. ¿Qué había acá? Era competencia. Era competencia pura y dura. Las dos estaban tratando de mejorar la oferta para que el Estado tuviese la opción de contratar con ellos. No habían alternativas. ¿Qué pasa? De la noche a la mañana, en octubre del 95, solicitan 10.000 envases metálicos. ¿Y qué pasa acá? Cada una de estas empresas dice, bueno, mira, yo no te puedo dar esa cantidad, yo te puedo dar la mitad, coincidentemente 5.000, y el precio, por si acaso, es 23.8. Habíamos llegado a un punto en el que ambas empresas bajaban, o bueno, en el que una de las empresas bajó hasta 17.95 y de la noche a la mañana incrementa a 23.8. Y no solamente eso, sino que un factor clave fue que ambas ya no podían darte la totalidad de envases que estabas solicitando, sino la mitad, con lo cual te obligaban a que tú contrates con ambas, ¿no? Al mismo precio, las dos ganan. Y esto efectivamente pasó.
estos comportamientos fueron repetitivos, entonces acá ya definitivamente había una señal de advertencia y decir, no, está pasando algo extraño. De un momento en el que llegaron a bajar los precios hasta 17.94 y otro momento en el que ambos suben al mismo precio y también me ofrecen la mitad de lo que yo estoy solicitando, aquí hay una fuerte sospecha de concertación y efectivamente se acreditó que había un acuerdo anticompetitivo. Entonces, para terminar, la reflexión que tenemos hoy es lo importante de la competencia. Lo importante de la competencia particularmente en las compras públicas, porque ya les dije que el ahorro que el Estado puede obtener finalmente puede ser destinado a satisfacer otro tipo de necesidades. Los recursos del Estado son limitados, así que mientras sean mejor aprovechados, es mejor para todos nosotros, ¿no? Y un segundo aspecto, que el trabajo conjunto entre el INDECOPI y otras entidades públicas que día a día pueden ver estos diferentes aspectos nos va a ayudar a poder identificar y sancionar más acuerdos anticompetitivos, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que les quería presentar el día de hoy. Cualquier consulta que puedan tener, por favor, pueden hacerlo y con eso estaríamos terminando. A ver, permítanme. Creo, discúlpenme, a ver. Ya. Uy, wow. Ya, vamos a tratar de absolver rápidamente las diversas preguntas que han formulado. Permítanme un momento para poder ver. Ya. PPTs. Ya. Ya. Acá me dicen cómo debe de proceder un postor cuando se advierte una conducta anticompetitiva. Los plazos en el procedimiento de selección son muy cortos, ¿no? A ver, si un postor cuenta con información de que... A ver, aquí hay dos cosas que me gustaría aclarar. Una conducta anticompetitiva es cuando se comete una infracción o cuando sabe que ha existido un acuerdo entre los postores. Pero por otro lado, podría estar viendo que más bien el procedimiento de selección está siendo sesgado, dirigido hacia un postor, ¿no? Entonces, en ese caso, si el postor puede identificar, oye, ok, estos requisitos que están colocando únicamente hace que cumpla una empresa, lo que puede hacer es igual comunicar al INDECOPI para que nosotros en el marco de las facultades que tenemos para emitir abogacías podamos emitir algún tipo de recomendación para que no sigan continuando con ese tipo de sesgar, ¿no? Sesgar el procedimiento de selección. Otra estrategia que están haciendo es no cotizar efectivamente. Como ya les dije, las ofertas de cortesía que nosotros le denominamos puede ser dos cosas. O no cotiza o en todo caso presentan montos superiores que ya saben que van a ser descalificados o que no van a resultar ganadoras eh, antes de presentarse, ¿no? Entonces sí podría ser alguna estrategia, ¿no? Pero ahí hay que ver todo el patrón, todo el conjunto de comportamiento que tienen esas empresas, ¿no? Ya, a ver. Ya. ¿Nos Irsen, puedes sugerir? Discúlpame, sí. sí, por el WhatsApp te mandé las preguntas. Ya. A ver, un minuto. Ya. Ya, perfecto. Ya, ¿nos puedes sugerir para la lectura jurisprudencia judicial? Sí, de hecho les voy a pasar, ahora que les envíen la PPT, también les voy a pasar algunas resoluciones judiciales que se han emitido sobre estos casos que les van a ser de bastante utilidad y que de hecho en alguna otra capacitación uno de los participantes me compartió también. Pregunta 3. De los centros de modelo de innovación que reciben fondos del Ministerio de la Producción utilizarán este dinero para hacer competencia desleal a las empresas a las que deberían ayudar
podrían ser denunciados por prácticas de competencia desleal. Igual acá para precisar que el tema que ahora estamos viendo son prácticas anticompetitivas, ¿no? El tema de competencia desleal está a cargo de otra área. Entonces, sí, para mayor detalle, sí sería bueno dirigirla, pero al área que ve estos temas, que es el área o la Comisión de Competencia Desleal. Aquí somos la Comisión de Libre Competencia. Si una mala práctica realizada por una o un conjunto de empresas es investigada y posteriormente encontrada por el INDECOPI, pero a la vez el mismo hecho es sancionado por SUNAFIL, ¿cuál de las dos sanciones se aplica? Acá precisar que cada uno actúa en el marco de sus competencias. Nosotros como INDECOPI, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, podemos sancionar acuerdos anticompetitivos, acuerdos entre empresas, ¿no? SUNAFIL, dentro de sus competencias, puede investigar e identificar otro tipo de aspectos, ¿no? Pero cada uno como entidad tiene que dirigirse a las competencias que tiene. Nosotros, si es que vemos que efectivamente dos agentes competidores están coludiéndose, hay un caso que hace un tiempo también se hizo público y fue justamente una concertación en el mercado laboral. ¿De qué se trataba este caso? Es que las empresas ya respetaban a los trabajadores que cada empresa debía, o bueno, trabajaba con cada uno de estos. No había como un respeto de trabajadores. No puedo dar mayor información porque de todas maneras esta todavía está en trámite, pero sí hubo un caso de estos. Consulta, en el caso de encontrar indicios de concertación, ¿cuál es el canal por el cual se debe iniciar el contacto? Aquí los invito a uno a escribirnos al correo st-clc@indecopi.go.p. Lo voy a colocar aquí para que puedan clc indecopi, indecopi.go.p, o también poder llamar al número que es del Indecopi y al anexo 3101, si no me equivoco, que es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Y la última pregunta que tengo aquí es, para el Indecopi existe competencia cuando los bienes ofertados, a ver, no, hay dos preguntas más ya. ¿Existe competencia cuando los bienes ofertados son de distintas marcas, pero estas son del mismo fabricante o de fabricantes del mismo grupo económico? Esta pregunta es bastante interesante, es muy interesante. Sí, créeme que nos ha pasado que han venido con este tipo de reclamos, ¿no? De que nos dicen, oye, ok, pero a ver, para nosotros, si dos empresas pertenecen al mismo grupo económico, eh, todas forman una misma unidad de decisión, con lo cual yo no puedo hablar de agentes competidores. Si es que estas empresas se ponen de acuerdo en algo, no es que exista un acuerdo, porque todas obedecen a la misma unidad de decisión. Entonces, para nosotros, si dos o más empresas pertenecen a un mismo grupo económico, yo lo considero como un solo agente. Sé que en la ley de contrataciones del Estado tiene este tema de que tienen que presentar distintas marcas, ¿no? O mejor dicho, te hay estas marcas o postores, ¿no? Con lo cual la interpretación podría ser diferente, pero para el Indecopi, si dos empresas pertenecen al mismo grupo económico, no son competidores. Y ahí una aclaración más que también vale la pena resaltar es que nosotros como Indecopi sancionamos los acuerdos anticompetitivos entre competidores, ¿no? Entre empresas que son independientes. Hay una prohibición en la Ley de Contrataciones del Estado que establece que dos o más empresas que pertenecen al mismo grupo económico no pueden presentarse en un procedimiento de selección, ¿no? Ahí OCE tiene que evaluar si es que se incumple esta disposición, pero ahí sí es de su competencia, ¿no? Está prohibido que dos o más empresas del mismo grupo económico puedan presentarse a un mismo procedimiento de selección.
La pregunta 8, ¿en qué medida los indicios expuestos podría tener fuerza probatoria en un proceso penal por colusión agravada? A ver, colusión agravada. Vamos a ver, solamente para diferenciar, porque quizás aquí hay un tema que nos podría llevar a la confusión. Nosotros sancionamos acuerdos anticompetitivos entre empresas, ¿no? Si estamos hablando de colusión agravada, pueda que, y si como delito penal, pueda que sea más bien estos acuerdos que hay entre un funcionario público y por ahí un agente al que se busca favorecer, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. Nosotros, Indecopi sanciona acuerdos anticompetitivos entre agentes económicos que compiten entre sí. No sanciona, no evalúa si podría existir actos de corrupción u otro tipo de cosas, ¿no? Ahí para hacer esa precisión. Si una entidad detecta propuestas idénticas y elementos de concertación, puede descalificar las propuestas por ellos o debe informar a Indecopi para que investigue, pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí, lo que tiene que hacer, y hay un tema, es que tiene la obligación de informar al Indecopi para que nosotros podamos investigar, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, como también les dije hace un momento, es que el solo hecho de que exista un indicio de una presunta concertación no implica de que por sí exista este acuerdo. Lo que nosotros tenemos que hacer es juntar todas las pruebas necesarias para acreditar el acuerdo anticompetitivo. Yo les comentaba que de por sí los cárteles son secretos. Esa es la característica principal que tienen, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos identificar, pueden haber ciertas señales de advertencia, pero lo que nosotros necesitamos es justamente desplegar nuestras acciones para poder recopilar la prueba que necesitamos y decir, ok, acá sí hubo una concertación. Entonces, lo que correspondería en ese caso es que inmediatamente nos comunican a nosotros para nosotros poder realizar las investigaciones y si amerita poder iniciar y sancionar este tipo de acuerdo, ¿no? Si es que existiese pruebas sobre este caso. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Aquí, bueno, leo acá una pregunta, pero creo que es la última. Si el Indecopi solo sanciona a la empresa infractora o también a la institución pública. En este caso solamente es a la empresa infractora. Lo que nosotros podemos hacer, a ver, lo que se puede hacer con las entidades públicas que quizás están realizando ciertos procedimientos direccionados o donde ya se está sesgando el resultado, es realizar recomendaciones. Tenemos la posibilidad de emitir recomendaciones a entidades públicas donde vemos que la competencia de una u otra manera pueda estar siendo restringida. El hecho de que los requisitos que se coloquen en una base solamente permite que una o dos empresas puedan presentarse y que no existe una razón objetiva que pueda justificar la inclusión de estos requisitos, puede ser revisado por el Indecopi y emitir una recomendación. A esta función que nosotros tenemos le denominamos abogacía, abogacía de la competencia. Nos vamos a abogar porque pueda velarse por una competencia adecuada. Así que ese es un caso, ese es un tema. Y en el caso de las sanciones, aquí como ya les vuelvo a reiterar, los acuerdos que nosotros sancionamos son acuerdos entre empresas, entre agentes económicos que compiten entre sí, ¿no? Entonces, a quienes se sanciona son a las empresas y también a sus representantes, a las personas naturales que representan y que participan en la planificación, realización o ejecución de la conducta anticompetitiva, ¿no? El tema de que si es que por ahí han filtrado información u otro aspecto ya no es un tema que nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros vemos el acuerdo entre competidores. Me parece que esa ha sido la última pregunta.
Sí, Kirsten, ¿qué tal? Sí, efectivamente, han sido todas las preguntas que hemos podido recopilar, preguntas que corresponden al tema, algunas que no han ido por ese lado, las hemos derivado. En asimismo, bueno, agradecerte por tu tiempo y por la aporte que has podido hacer en esta videoconferencia. De igual manera, agradecerle a todos los participantes y poder haber asistido puntualmente. De igual manera, les invitamos a que puedan seguir entrando a la página de la Escuela de Minecopi, en la cual pueden ver los diferentes programas o videoconferencias y cursos que estamos abriendo a lo largo de estos meses. A Sí, sí, nivel, sí, a ay, nombre de la Escuela perdónenme, Nacional de perdón. Minecopi, te agradecemos, Kirsten, por todo y esperemos tenerte en otra oportunidad. ¿Quisieras decir Eh, algunas palabras adicionales? sí, sí, de hecho, estoy revisando rápidamente aquí el chat y veo que por ahí quizás hay más preguntas, pero de todas maneras les dejo mi correo para que si es que ustedes quieren mayor detalles o algún tipo de información, puedan, puedan realizármela con toda la confianza. Ujú. Un momento, por favor. Sí, ahí está. Cualquier cosa, yo gustosa de poder explicarles, darles más detalle, facilitarles información, así que cualquier cosa me escriben al correo y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego y buenas tardes.